Hola, soy William Herrera del vivero Jardín de Ariana. El día de hoy les contaremos todo sobre los pensamientos, una planta muy tradicional en los jardines colombianos. Bienvenidos a Plantas y Jardines. El origen de la planta pensamiento es del oriente de Europa. Es una planta muy tradicional en Grecia, que era como la primera parte de las violas o pensamientos. ¿Es una planta 100% de exterior? Lo ideal de esta planta es que esté totalmente en exterior. A mayor tasa de exposición a luz de sol, va a ser mayor la tasa de floración que va a tener y su crecimiento. Pero en ambientes interiores, con una muy buena exposición de luz o de sensación térmica, son plantas que también se adaptan muy bien, obviamente con una tasa de crecimiento mucho menor. ¿Cómo se reproducen los pensamientos? ¿Por esqueje o por semilla? La reproducción de esta planta se realiza usualmente por semilla. También se podría hacer reproducción por división de planta, que es una muy buena técnica, y por esqueje no, dado que sus tallos no resguardan mucha agua, entonces no va a tener mucha energía para que el esqueje salga adelante. ¿Cómo hacemos la siembra en matera? Para la siembra en materia del pensamiento es muy importante garantizar de que tenga una muy buena composición orgánica en suelo, pero que también que nos brinde un buen drenaje. Entonces tenemos que proporcionar un muy buen nivel de cascarilla, las personas que composten, compost, humos de lombriz y turba. La turba es un muy buen elemento que le podemos adicionar a nuestras plantas debido a que nos resguarda mejor la hidratación y en el momento de descomposición hace que la planta se exprese mucho mejor. Para el suelo, para la tierra, lo ideal es que tenga una muy buena composición con cascarilla. En un suelo no netamente tierra negra no sería muy bueno. La composición podría ser 60% cascarilla y 40% nomás de suelo, de lo que le llamamos tierra negra. Añadimos el humus de lombriz, que es el que vamos a utilizar en este momento para realizar este montaje, para el trasplante del pensamiento, y adicionamos la turba. La turba es una descomposición, es un sustrato de reducidos de suelo. Usualmente son pedazos de tronco y material en descomposición que pasan por un molino y se reduce para volverlo un sustrato. Mezclamos muy bien lo que es el producto, lo que se va a hacer es el sustrato y comenzamos a adicionarle a la maceta, el sustrato que preparamos. Cuando nos llegan los pensamientos en bolsa es muy sencillo. Lo que hacemos es suavizamos un poco la estructura del suelo sin hacerle muy fuerte para evitar que se desagregue mucho suelo de la planta. La ponemos un poquito de costado y comenzamos a alar la bolsa. Y listo. Siempre revisen antes de hacer el montaje que no haya alguna afectación en suelo, sino pues deberían hacer un cambio de suelo para la planta. Lo ubicamos bien hacia el centro y pondríamos el nuevo sustrato para completar el nivel de suelo que le haga falta en la maceta. ¿Debemos hacer presión en la tierra? En la presión que le ejercemos al suelo es para que la nueva tierra que se la está agregando a la maceta entre en contacto con la planta.
Así evitamos, bueno, hacemos de que la tierra entre más rápido en contacto con el suelo y no permitimos de que se vayan a generar depósitos de agua. Usualmente cuando no se hace un buen ajuste en el sustrato, tiende a generar excesos de humedades en tipos de pozos subterráneos, entonces vamos a tener problemas de encharcamiento en nuestras plantas. Entonces siempre es muy recomendable realizar un ajuste al suelo que se le pone en el costado de nuevo. No muy ajustado para que tampoco vaya a tener problemas de desarrollo en su raíz, pero no muy suelto para que no tengamos problemas de encharcamientos en subsuelo. El pensamiento es una planta que puede permanecer completamente en el exterior o bajo una cubierta. Aunque admite semisombra, prefiere una ubicación soleada durante todo el año. Por el tamaño de planta que tienen los pensamientos, podríamos realizar un diseño o hacer un montaje de varios tonos de la misma especie. Entonces, podríamos realizar en una maceta de número 23, podríamos poner 2 pensamientos, una maceta un poco más grande, diámetro 25-28, podríamos ubicar 3 pensamientos. Una planta que no necesita mucha profundidad, más que todo amplitud para que la planta pueda desarrollarse con sus nuevos tallos. Para este montaje vamos a utilizar estas 2 plantas, pero entonces vamos a preparar el suelo. Ya sabemos, la composición debería ser en la tierra negra que vamos a usar, la que estamos preparando, 60% cascarilla, 40% solamente de tierra negra. El resto lo compensa la turba y el humus de lombriz granulado. Cuando nuestros pensamientos llegan en maceta o cualquier tipo de planta que llegue, lo mejor es suavizar un poco el suelo realizándole este proceso a la maceta. Con eso ayudamos a que se desagreguen las raíces de los bordes de la maceta en la parte interna. Y el mismo proceso, las giramos un poco y comenzamos a golpearla para que salga la planta. Ahí podemos ver que tiene un muy buen desarrollo radical la planta. Es una planta que se ve saludable, no se ve ninguna afectación en suelo, entonces podemos proseguir a trasplantarla. Siempre vamos a tratar de darle una perspectiva. Debido a la intensidad de luz que siempre llega de una dirección, siempre van a tender las plantas a tener un sentido. Entonces vamos a tratar de ubicarlas en el sentido que nos dé la perspectiva para nuestro jardín. Quedarían así. Es ideal que tenga una muy buena composición orgánica al suelo, que es una planta que le gusta ese tipo de suelos. Así, digamos, nuestro sistema de fertilización en la planta sea con abonos químicos sintetizados, lo ideal es que siempre tenga en suelo. En el mantenimiento de la planta, lo ideal es al menos anualmente realizarle un enriquecimiento de suelo con humus o con compost, las personas que ya estén realizando su compost en casa.
¿Qué haría nuestra planta? Nos da muy buenos contrastes. ¿Cada cuánto debo regar el pensamiento? Lo ideal del riego es determinar el estado del suelo. Lo ideal es que el suelo nunca esté completamente seco, que no sería muy bueno para ella, sino realizar riegos intermedios y hacerlo. El valor aproximado es cada segundo día, pero siempre verificando, porque pueden haber días que nos va a requerir más agua o van a haber días fríos que nos va a requerir menos agua la planta. Para las personas que tengan la posibilidad de usar agua lluvia en el proceso es mucho mejor. El agua lluvia, a diferencia del agua de grifo, contiene menos cloro y así evitamos que se afecte tanto microorganismos en el suelo como las raíces a futuro. ¿Se pueden mojar las flores durante el riego? Sí, es una planta que es totalmente en exterior, se desarrolla muy bien totalmente en exterior, no habría problema en regarlas. Sí, debemos tener mucho cuidado cuando estemos en las fases de lluvia. Es una planta que tiende a generar oidio, que es un tipo de hongo que se genera por esa humedad constante en las hojas, entonces se nos va a generar. También como control cultural, en el pensamiento, lo ideal es realizar en fases de lluvia, hacer una fumigación con un fungicida que tenga base de cobre o azufre soluble o azufre espolvoreable, hacerlo en esa fase de lluvia. Con eso controlamos esa parte del oidio por el exceso de humedad. ¿Cada cuánto florece el pensamiento? La tasa de floración del pensamiento, es relativo al crecimiento de la planta. Si tenemos un buen desarrollo de planta, la planta va a ser una planta de floración constante, pero si la planta se está restringiendo un poco su crecimiento, va a ser una planta que le va a tomar aproximadamente 2 meses iniciarse la nueva fase de floración. Lo ideal es siempre generar muy buen suelo, con muy buen nivel orgánico y ser muy juiciosos. Lo ideal del proceso de fertilización es hacerlo cada 20 días al menos. ¿Cuánto tiempo dura su floración? La floración, mientras esté en la fase, usualmente nos va a atender mes y medio, 2 meses. Es una flor que, en sí, el periodo de vida de la flor antes de que llegue la senescencia es aproximadamente de 20 días a 1 mes. ¿Qué abono o fertilizante es ideal para el pensamiento? Para los pensamientos, lo ideal es, como ya les había comentado, una buena carga orgánica en el suelo, pero también para asegurar su crecimiento y que tenga bastante energía para que afronte bien la fase en la que está en floración, es un abono sintetizado, un abono químico. En el compuesto, lo ideal es que tenga una muy buena carga adicional de potasio. Podemos trabajar el NPK, que es el abono tradicional para plantas, y le hacemos una carga, bien sea con cloruro de potasio, que es una muy buena carga para potasio, o sulfato de amonio también. Acá en nuestro vivero tenemos una preparación especial. Este funciona muy bien para todo tipo de plantas y nos sirve para tanto planta de floración como planta de producción. En la forma de uso, la mejor forma de usar el abono es diluido en agua. Cuando se diluye en agua, la planta lo sintetiza más rápido. Por la dureza de cada compuesto del abono, le va a tomar un tiempo de disolverse en suelo, entonces nos va a tomar más ese proceso y podemos generar una sobrecarga en la planta. Entonces es mejor siempre trabajarlo disuelto. Consulten bien cuando compren sus abonos la tasa de disolución, que usualmente está en los empaques, o al viverista que compren su abono le preguntan la mejor forma de usarlo. También en este proceso, cuando el abono lo ponemos sobre suelo, que es una técnica que se llama alboleo, que es muy usada, hay que tener cuidado, porque como es una planta que por sus colores atrae polinizadores o atrae aves, pueden venir y consumir
cada pepita del fertilizante. Entonces se vería afectado la especie, las aves. Entonces con esa parte también tenemos que tener cuidado. ¿Qué tipo de plagas o enfermedades afectan al pensamiento? Los pensamientos es una planta que se ve usualmente atacada por pulgones, tanto pulgón verde como pulgón blanco, moluscos, lo que son caracoles y babosas, y la otra plaga que es muy usual en ella sería en el oidio, que es el hongo por el exceso de humedad. ¿Cómo los erradicamos? Bueno, para el control cultural de las plagas podríamos utilizar la mejor base, digamos, si nos mantenemos en una línea de orgánicos, sería el azufre. Podemos mezclar el azufre y hacer un ciclo distinto. Se hace un control cultural de los pensamientos, podríamos hacerlo cada 15-20 días mezclando productos. Podemos usar el azufre, un azufre soluble, sería mejor. Con eso se pone en un aspersor y no vamos a tener problemas de que se nos tape el aspersor. Lo mezclamos, le podemos poner un poco de jabón, podemos poner un poco de vinagre, también se puede utilizar alcohol para el control de plagas, pero en el momento que utilicemos alcohol se recomienda muy temprano en la mañana o finalizando la tarde, porque el alcohol sí va a tender a generar como un efecto lupa y si hay un exceso de luz nos puede quemar las hojas de la planta. La gama de colores del pensamiento va desde el rojo, el púrpura, el azul, el blanco, el naranja y el amarillo. Muchos de ellos tienen un color en todo el pétalo con una especie de línea oscura que sale de su centro. Si la queremos poner en el interior, lo ideal es que esté ubicada a 1 metro, máximo 2 metros de la ventana y asegurándonos que sea una ventana o una fuente de luz que tenga una alta intensidad de sol. Si no tiene mucha intensidad de sol, vamos a tener problemas de tanto crecimiento y de floración. Va a ser una planta que tal vez puede que se nos dé con un muy buen suelo que le hayamos puesto, pero no nos va a florecer mucho. ¿Cuántos colores de flores se encuentran de pensamientos? En nuestros pensamientos vamos a encontrar aproximadamente de 300 a 350 especies distintas de pensamiento. La primera planta de pensamiento es esta, que esta es una viola guatiquea. Es una planta que es originaria de la parte de Grecia. Es una planta que por rusticidad es más resistente. El pensamiento, que acá en Colombia le dicen de flor pequeña, es mucho más rústica la planta, nos va a soportar más intensidad de luz, dependiendo pues la zona en la que estemos ubicados, la exposición a frío. Es una planta que le va muy bien en las temporadas de frío, no habría problema. La otra especie es esta, el pensamiento que le dicen de flor grande. Este ya es un híbrido que se hizo lográndole un cruce entre la viola normal y otro tipo de especies de violetas. Esta es una planta ya de género de las violetas. ¿Los pensamientos se pueden usar en la gastronomía? Los pensamientos en este momento es una planta que la están requiriendo mucho a nivel de gastronomía. Hay dos usos en gastronomía. Las podemos usar. Sus flores se pueden utilizar para decorar platos, se puede también, son consumibles, las podemos usar para hacer infusiones, hay personas que las utilizan para comer. Tiene un toque ácido, entonces lo ponen en las ensaladas, sirve como un aderezo para nuestras ensaladas. En Grecia, la viola se utilizaba como diurético. Se utilizaban y se hacían las infusiones. La infusión es un muy buen diurético. Siempre pues, se recomienda consultar primero a un nutricionista antes de realizar cualquier toma de plantas para evitar un exceso de la toma de la planta que sea contraproducente para nosotros. El otro uso es en cataplasmas. Lo que se hace es una maceración de tanto flor como de estructura, de hojas y de tallos, y se pone sobre una parte afectada de piel que esté afectada por irritación. Era otro uso que se tenía en la Grecia antigua. ¿Cuánto tiempo puede durar un pensamiento?
Lo ideal para preservar muy bien los pensamientos es el control cultural. Es muy importante no dejar envejecer las flores en la planta, asimismo retirar las hojas que estén pasando, el proceso de senescencia, que es ese proceso de vida útil de la planta, entonces estar muy pendientes y se realiza una poda. Entonces quitamos la flor afectada y las hojas que estén afectadas. No habría problema, con eso aseguramos de que la siguiente fase de flor la vaya a afrontar muy bien. Con los debidos cuidados, la planta lo que va a hacer es desarrollarse. Si vamos a tener pérdida de plantas, va a durarnos aproximadamente un año, pero entonces en su tasa de reproducción vamos a perder una parte de planta, pero estamos ganando otras más plantas. Entonces vamos a tener todo el tiempo un jardín con pensamientos. ¿Para qué podamos un pensamiento y cómo lo hacemos? El pensamiento o cualquier tipo de planta de floración se hace porque, digamos, la planta siempre va a querer renovar, revivir todas sus partes afectadas. Entonces, tanto hojas con amarillamiento como flores en envejecimiento, ella va a tratar de revivirlas. Entonces, ¿qué pasa? Parte de la energía que tiene que ella concentrar en su crecimiento, lo va a concentrar y lo va a cambiar a tratar de regenerar hojas y flores que ya no tendrían cómo renovar. Para su poda es una poda muy sencilla. Lo ideal es retirar la parte afectada que vendría a ser la flor, se corta de la base del tallo, tratamos de buscar lo más abajo que podamos del tallo y realizaríamos el corte. Sacaríamos la flor afectada y en tallo lo que haríamos es buscar la parte de tallo que esté afectada o la hoja y lo mismo, de la base del crecimiento de su hoja realizaríamos un corte. Con eso evitamos de que la planta genere un desgaste innecesario y se concentre en su desarrollo. ¿Quieren tener un pensamiento en casa? No olviden contactarnos, somos viveros rodantes, pero también podemos llevarlo directamente a su casa. Podemos brindar la asesoría, la ubicación de donde lo pueden, digamos, el sitio ideal para que ustedes los tengan en su hogar. Nos pueden contactar en nuestro Instagram, @ArianaJardinD, nuestras líneas de WhatsApp, 314-321-6231, 350-445-2587. Nuestro punto físico es calle 65, número 2065, en el cual tenemos atención en hora de la tarde. Espero que se animen y disfruten de tener pensamientos en su casa. Tienen una muy buena gama de colores y la intensidad de colores es muy linda. Los espero en un siguiente programa de Plantas y Jardines.